Vamos a tener una comunicación telefónica con París, con nuestro compañero, nuestro colega Eduardo Febro. Él está cubriendo, es el corresponsal del diario Página 12 de Buenos Aires, ahí en París. Está cubriendo estos hechos, pero está haciendo un seguimiento permanente de la situación política que se está dando con estos acontecimientos y es un conocedor muy profundo de todo el entorno en el que se ha dado este hecho brutal del día de ayer. Eduardo, Raúl de la Torre te saluda desde los estudios de la televisión pública en Buenos Aires. ¿Cómo estás? Buenos días para ustedes, aquí son cerca de las 5 de la tarde, ya empiezan a circular algunas informaciones precisas sobre lo ocurrido ayer. Sabemos, lo que no es una sorpresa, de que el Estado Islámico reivindicó el atentado. En la carta de reivindicación habla de 8 hermanos, es su término empleado. La policía abatió a 7, se busca el 8º, y lo que acaba de salir hace un instante es que se identificó formalmente a uno de las personas que entró al Teatro Bataclan, donde se produjo la mayor cantidad de muertos, y que es una persona de nacionalidad francesa. También se encontraron al lado de los cuerpos de los asaltantes un pasaporte sirio y un pasaporte egipcio. Eduardo, vos en tu nota del día de hoy analizás el fenómeno del modelo operativo utilizado en esta oportunidad por el ISIS y destacás algunas particularidades. ¿En qué sentido esto está generando algún tipo de preocupación o de inquietud, por lo que se pueda saber, obviamente, en las fuerzas de seguridad de Francia, de Europa en general? ¿Qué es lo que tuvo de novedoso, a tu criterio, este atentado del día de ayer? Bueno, los policías destacan el carácter inédito de esta acción, porque si bien ha habido otros casos de atentados múltiples, ¿no es cierto?, o de 1 o 2 en el mismo día, por lo general son atentados con bombas, ¿no es cierto? Pocas veces se ha visto, en este caso es la primera vez en Occidente, un atentado multifacético en 2 sentidos. En primer lugar, hay un hecho incuestionable. Los terroristas anoche atacaron el ocio popular, una cancha de fútbol, y sobre todo la juventud, porque lo que se tocó anoche en el barrio donde tuvieron lugar los hechos sangrientos es todo el sector de la juventud, avenidas tan, como podemos decir, emblemáticas para Francia, como la Avenida de la República o el Boulevard Voltaire, el héroe casi mundial de la tolerancia, ¿no es cierto? Eso es lo que destaca. En segundo lugar, es multifacético porque tuvo lugar en 3 lugares distintos: en la cancha de fútbol, en la calle y luego en un teatro. Y es multioperativo porque los 3 modos de operar son distintos. En el primero se trata de 2 kamikazes que llevaban en un cinturón bombas en el Estadio de Francia, en la cancha de fútbol. En el segundo lugar se trata de ataques con ametralladoras contra el público que estaba tomando vino o cerveza o cenando en las terrazas. Y en el tercero, un secuestro masivo de personas. Como vemos, son 3 acciones distintas, coordinadas prácticamente en la misma hora, contra 3 objetivos distintos. Eduardo Febro, Telma Luzani te saluda. Buen día, ¿cómo estás? Buenos días. O buenas tardes. La pregunta que nos hacíamos era en relación a las posibles medidas que puede tomar el gobierno francés, porque comentábamos que cuando sucedió lo de Charlie Hebdo hubo medidas no exentas de controversia, pero nuevas leyes relacionadas a los servicios secretos y a cómo podía, digamos, disminuir de alguna manera, podían disminuir las libertades individuales. La pregunta es si pensás que en este momento también pueden endurecerse alguna de esas leyes o cuáles pueden ser. Por supuesto, va a ocurrir lo mismo, pero ya a niveles mucho más altos de lo que ocurrió con los atentados del 11 de septiembre de 2001, donde pagamos toda nuestra libertad. Luego con los atentados aquí en Francia del 6-7 de enero en Charlie Hebdo y en el supermercado Cayer del este de París, el Estado francés, no se le puede negar eso, apretó enormemente las medidas de seguridad, contrató a 2.680 policías, invirtió 735 millones de euros, unos 900 millones de dólares, en todo el dispositivo de seguridad, tanto en aparatos como en personal. Por otra parte, ya lo sabemos, adoptó una ley muy liberticida, muy privativa de las libertades para todos los ciudadanos, porque le permitía a los servicios secretos espiar a cualquier persona, incluso en la calle, sin pasar por un juez. Y por supuesto tener un control absoluto en las redes sociales por Internet. Eso levantó una gran controversia. La ley, con algunas pequeñas modificaciones, pasó y hoy
hace que cualquier persona que camine por la calle o que esté en una estación, si alguien considera que es sospechoso, lo van a escuchar, o simplemente la policía va a atender redes auditivas, como se dice, en un sector de París y escuchar a todo el mundo. Es decir, que el dispositivo sí fue realmente importante y se prevé, obviamente, que se va a incrementar. Hoy hay apenas reacciones así de inmediatas después del drama, están todos los centros comerciales cerrados, los cines cerrados, pero el ministro de Interior ya anunció esta tarde que iba a haber nuevas medidas, más despliegues policiales, y estamos esperando en las próximas horas que se precisen lo que se va a someter al Parlamento, justamente para endurecer. Por consiguiente, sí, vamos a pagar todo el mundo en los aviones, en los trenes, en los transportes públicos, el tema de la libertad. Quiero recordar que hace unos meses un islamista quiso atentar contra un tren que venía de Bruselas hacia París, que fue desarmado por dos exmilitares norteamericanos y un exmilitar británico, lo que evitó una matanza, y que a partir de ahí el gobierno decidió emitir billetes de tren nominativos, o sea, exactamente como se hace en un avión, con nombre, apellido, fecha de nacimiento. O sea, ya hay una escalera ascendente de medidas de seguridad y que obviamente llegará hasta niveles muy peligrosos para la ciudadanía. Sí. Eduardo, te saluda Pedro Brigger. Cada vez que aparece un atentado con estas características, y lo decíamos al comienzo del programa también, aparecen muchas expresiones anti-islámicas, anti-musulmanas. Francia tiene una población musulmana importante. ¿Hay algún tipo de reacción respecto de esto, para bien o para mal? Sí, lamentablemente sí. Luego de las primeras horas de la emoción, los partidos políticos intentan, como siempre, sacar provecho, y esto es un tema universal, ¿no es cierto? Gracias a la inmoralidad de sus posturas, y evidentemente el primero de ellos fue el Frente Nacional, el partido de extrema derecha, que está muy bien ubicado en este momento de cara a las elecciones regionales del próximo 6 de diciembre, cuya campaña se suspendió, y empezaron ya anoche a decir cosas fuertes, a dirigirse al presidente francés y al actual ministro de Interior, Bernard Cazeneuve, diciéndole por qué se hacen los tontos si sabemos quiénes son. O sea, son los inmigrados, son los árabes, son los extranjeros. Evidentemente ha habido y habrá, con las perspectivas de las elecciones, una poderosa corriente de recuperación política. Ya la había en cuanto se inició la campaña. Les recuerdo que el Frente Nacional, uno de sus afiches de campaña para estas elecciones, mostraba a una mujer vestida con todos los atuendos del mundo musulmán, y al lado una chica francesa que tenía la cara pintada de la bandera francesa, y el cartel decía: elegí el suburbio en el que querés vivir, ¿no es cierto? Por lo consiguiente ya hay un clima exasperado, un clima de temor, un clima de desprecio, un clima de exclusión, y esto no hará más que azuzar el fuego de los intereses políticos de cada partido, tanto a la derecha como a la extrema derecha, para sacar provecho de una situación dramática como esta. Eduardo, hay una serie de eventos que estaban previstos para los próximos días, como por ejemplo la llegada del presidente iraní a París el lunes, el inicio el 30 de noviembre de una cumbre del clima. ¿Ya hay alguna novedad con respecto a un cambio en la situación, una reprogramación de estas actividades a raíz de estos acontecimientos, o todavía de estos temas no se ha hablado? No, se ha hablado muchísimo, por supuesto. Lo primero, el presidente iraní suspendió la gira porque, como sabemos, el presidente iraní es chiita, ¿no es cierto? Entonces es el peor enemigo de los combatientes del Estado Islámico y de los estados del Golfo Pérsico, que hacen tantos negocios con Occidente, que al mismo tiempo financian, por supuesto, al Estado Islámico o lo alimentaron en sus principios, y sería trasladar ya una guerra muy emblemática en París si el presidente iraní hubiese mantenido su visita y decidido anularla. En cuanto a las medidas de seguridad para la próxima cumbre, ha sido muy simbólico constatar que el mismo día, o sea, ayer viernes 13, el mismo día en que se pusieron en marcha las medidas para garantizar la seguridad de los cerca de 200 jefes de Estado del gobierno que vienen a Francia, más todas las delegaciones, que se inició el operativo de prueba para ver cómo funcionaba, ese mismo día se cometieron los atentados. Sobre lo que va a pasar en la cumbre, seguramente aún no se han anunciado las medidas, habrá muchas restricciones para los accesos, seguramente se cerrarán los barrios donde van a hospedarse los presidentes, pero ya hay una consecuencia, que es la anulación del viaje del presidente iraní, que además de plantear un problema de seguridad, planteaba un problema muy grave
en cuanto a todo el simbolismo que rodea esta pelea de fondo. En el fondo no hay que ocultarlo, que también, aparte de que hay una guerra entre Estado Islámico y Occidente, hay una guerra entre Estado Islámico dentro del mundo musulmán contra los chiitas. El Estado Islámico es un grupo radical sunita. Evidentemente es un caso dramático, y también habrá otras consecuencias en lo que atañe la imposible solución a la crisis siria, ya que hay dos frentes, digamos, que se confrontan. Por un lado, Rusia y algunos aliados que exigen que en el proceso político de solución de transición el presidente sirio Bashar al-Assad entre en el juego, una posición que rechaza tajantemente, en primer lugar, Francia, y ahora con más modestia Gran Bretaña. Es un hecho de que con los meses que pasan, con los sucesivos atentados que hubo, recordemos que este es el final de una serie de 4 terribles, el que hubo en Turquía, el avión que le volaron a Rusia desde Egipto cuando explotó en el cielo del Sinaí, el atentado de antes de ayer en un suburbio de Beirut contra uno de los bastiones de Hezbollah, hubo 40 muertos, y ahora París. Entonces, efectivamente, esos hechos van a modificar también la realidad de esa negociación, que hoy, simbólicamente aún más, y perdón por repetir el término, empezaba en Viena una reunión entre los 20 países concernidos por esta solución política y por la guerra para dar una salida a la cuestión siria, y evidentemente ahí se plantearía otra vez la división y la forma de superarla, porque si no hay solución en Siria, no se puede desactivar el Estado Islámico. Eso es una realidad absolutamente innegable. Eduardo, vos nombrabas el tema justamente de Siria, y yo estaba recordando cuando fue el atentado en Madrid en el año 2004, el 11 de marzo, también con 191 muertos en las estaciones de tren de Atocha. La respuesta inmediata de Zapatero en aquel momento fue retirar justamente el ejército español de las acciones en Irak, pensando que podía de esta manera evitarse otros atentados. ¿Vos pensás que puede ir el pensamiento francés en esa dirección? Bueno, no exactamente, porque en el momento en que pasó lo de Atocha estaba Aznar en el gobierno. Zapatero gana las elecciones justamente por la manipulación que hizo Aznar, que intentó echarle la culpa a ETA, ¿no es cierto?, como sabían perfectamente que no era así. En cuanto Zapatero gana las elecciones, efectivamente toma esa medida. No es el caso por ahora, en todo caso por el momento, porque Francia se aunó a la lucha contra el Estado Islámico, o sea, la coalición norteamericano-británica en Irak, y más tarde sola lo hizo hace 3 semanas en el caso preciso de Siria. El presidente no anunció y no se deja entrever por ahora que haya una modificación de esa estrategia. En realidad, todo depende ahora de qué harán los aliados con la solución siria, es decir, qué harán con Bashar al-Assad. ¿Le permiten permanecer en el poder hasta que haya una transición democrática, o le van a exigir que se vaya y no participe en nada? Esta última posición, que ha sido la posición francesa, y más o menos con algunos cambios, idas y venidas, la de Occidente, es la que va a determinar la posibilidad de neutralizar o no al Estado Islámico. Hay que recordar también, para ver el rotundo fracaso de lo que ha ocurrido en esta lucha, de que el combate militar contra el Estado Islámico comenzó hace más de un año. En agosto se cumplió un año por Estados Unidos, y aparte de haber perdido el Estado Islámico Mosul, nunca lo detuvieron, ni en Turquía, ni en Siria, ni siquiera tampoco en Irak. Siguen conquistando lugares, siguen manteniendo sus posiciones, no lo han ni siquiera debilitado. Por consiguiente, hay también esa realidad de un fracaso de toda la ofensiva militar de los aliados, que lleva más de ya 17 meses actuando, y no se ha logrado nada. Peor aún, hace menos de 2 semanas, un poco más de 2 semanas, Rusia entra en el juego, los bombardeos contra el Estado Islámico en Siria. Es cierto que Moscú bombardea tanto el Estado Islámico como la oposición a Bashar al-Assad, y sin embargo Rusia va a pagar su intervención con el atentado del avión que le vuelan en el Sinaí. Es un tema realmente complejo que se le escapó de las manos a todos los servicios secretos, a todos los grandes pensadores de la estrategia occidental. Están de rodillas. Creo que el Papa tuvo razón en Naciones Unidas cuando dijo que había un montón de guerras, de pedazos en el mundo, y que esto es un hecho que lo dijo hoy, ¿no es cierto?, que más o menos significa una tercera guerra mundial, cuya responsabilidad tienen efectivamente en gran medida los occidentales. No olvidemos también que las guerras desencadenadas por Occidente en los últimos 15 años, sea en Irak, que sea en Siria, que sea en Libia, han desencadenado la llegada a Europa de millones de inmigrantes que huyen de esos conflictos. O sea, es un verdadero desastre.
Sí, efectivamente, Eduardo, es lo que nosotros justamente en nuestro programa Sábado a Sábado tratamos de analizar. Te agradecemos mucho esta comunicación. Eduardo Febro, corresponsal de Página 12 en París, un gran conocedor de la sociedad francesa. Y él planteaba justamente lo que todos nos estamos preguntando respecto del después. Un editorial del diario Le Monde de hoy se plantea un gran interrogante respecto de la política exterior francesa, justamente porque dice que tienen tropas en varios lugares, que han intervenido en África, que intervienen en Siria. Tengo acá justamente el editorial del diario Le Monde y el gran interrogante es cómo va a reaccionar Francia en el futuro después de este atentado. Por supuesto que hoy por hoy no lo sabemos. Hollande va a hablar ante el Parlamento el lunes. Nosotros les decíamos al comienzo del programa que los atentados se habían realizado en diferentes puntos de la ciudad, había muchos rumores, hay una gran intoxicación con la información. Hoy el diario Le Monde también tiene un artículo sobre el tema. Dice, tengan cuidado con toda la información que está circulando, especialmente por las redes sociales. Así que va a ser bueno que nosotros mostremos a través de un mapa exactamente dónde fueron los puntos de los atentados. José es un gran conocedor de París, como decía antes, estuvo también en el Bataclan, el lugar la sala de conciertos que fue atacada. Así que, José, ¿qué tal si nos explicas un poco mejor dónde fueron los ataques? A ver, recuperando un poco lo que decía recién Eduardo Febro, en el sentido de que los atentados fueron multiobjetivos en diferentes lugares, que fueron de noche, que los produjeron lobos solitarios, pero al mismo tiempo fueron coordinados. Estamos ante una serie de atentados diferentes a los que conocíamos. Una de las particularidades más notables de estos atentados que ocurrieron ayer en París es que están concentrados geográficamente en un área muy delimitada de unos pocos kilómetros cuadrados, salvo el caso del Estadio de Francia, que ahí lo estamos viendo, que está efectivamente en las afueras de París, y salvo el caso de Le Halles, que está un poquito corrido hacia lo que sería más hacia la orilla izquierda del Sena. El resto de los atentados, los otros 5 atentados, ocurrieron casi en los mismos lugares. Ahí estamos viendo en un restaurante, estamos viendo ahí el de Bataclan. Charlie Hebdo está ahí muy cerquita, más hacia la orilla izquierda del Sena, a unas pocas cuadras de Bataclan está también Charlie Hebdo. Ocurrieron todos además en un eje muy nítido, muy claro, que es el Boulevard Voltaire. Yo no sé si esto habrá sido pensado de manera premeditada, es algo que la inteligencia francesa o los servicios de inteligencia tendrán que discernir después, pero sabemos que el Estado Islámico tiene un manejo bastante sofisticado de las condiciones simbólicas, digamos, en las que presenta sus atentados y en las que opera. Bueno, pero justamente sí. En el comunicado atribuido al Estado Islámico dicen que París es la capital de la abominación y perversión. Claro, bueno. Hay que ver si tiene algo que ver con esto de Voltaire que vos decías. Es posible, digamos, recordemos que Voltaire es un filósofo y un escritor francés considerado uno de los grandes referentes de la ilustración y el racionalismo francés. El Boulevard Voltaire, decía yo Pedro recién, es una de las arterias emblemáticas de París, digamos, une dos plazas que son République y Nation, que son dos plazas que además son emblemáticas de la izquierda. République es como el epicentro, uno podría decir, de la izquierda francesa. Las marchas salen de ahí, por lo general. Las marchas sí. de los partidos de izquierda francesa salen siempre de République. Muchas veces en general van hacia el Arco del Triunfo, hacia otros lugares, pero se concentran en République. El Boulevard Voltaire empieza en République y termina en Nation. Fue abierto además por Luis Bonaparte, ¿no? Por Napoleón III durante el Segundo Imperio, el famoso emperador de la farsa, según Marx. Entonces, me parecía también que era interesante tratar de entender hasta qué punto hay un manejo, digamos, o una búsqueda de impacto simbólico de concentrar todos estos atentados, salvo el del Estadio Nacional y salvo el del Shopping Le Halles, en un eje muy delimitado alrededor del Boulevard Voltaire, que es una avenida emblemática de Francia y que tiene el nombre de uno de los grandes pensadores franceses. Seguramente, y no hay que hacer más especulaciones, creo yo, por ahora, pero seguramente en los próximos días nos iremos enterando hasta qué punto esto fue premeditado o no. Vamos a ir un corte, seguimos por supuesto en este programa especial dedicado a la situación en Francia, que tiene muchas aristas, como habrán visto y como estamos introduciendo todo el tiempo, lo dice también el editorial del diario Le Monde, la política exterior francesa con un gran signo de pregunta. Pero después de la pausa vamos a continuar, por supuesto, analizando lo que está sucediendo en Francia. Seguimos en vivo hasta las 14, horario especial de Visión 7 Internacional. Tenemos que aclarar que en solidaridad con el pueblo francés se suspendió la convocatoria de esta tarde al Obelisco
la convocatoria a través de las redes sociales que pretendían concentrarse en el obelisco en apoyo a la candidatura de Daniel Scioli fue suspendida en solidaridad con el pueblo francés. El candidato presidencial del Frente para la Victoria, Daniel Scioli, a través de su cuenta de Twitter, dijo que estaba agradecido a los argentinos y argentinas que espontáneamente se organizaron para manifestarse a favor del futuro de nuestro país. Y agregó que los acontecimientos trágicos ocurridos en Francia nos mueven a que realicemos hoy una jornada de reflexión por la paz y contra el terrorismo. Así que quedó suspendido entonces el encuentro en el 9 de julio. Muchísimos mensajes a través del 0800-444-1777 y 4535-0709. Liliana de Barracas dice: el atentado causa terror. ¿Pero qué hace Francia en Siria? ¿Qué hace Estados Unidos en Irak? Ángel de Entre Ríos: nadie se acuerda de las matanzas francesas en las colonias como Argelia. Ellos prenden el fuego y ahora les molesta el humo. Jorge de Quilmes dice: el cierre de las fronteras es una excelente excusa para no dejar entrar a los refugiados. Nilda de la Lucila dice: quiero repetir la frase de Pedro. ¿Cuánto vale la vida de un francés y cuánto la de un árabe? Raquel de Mar del Plata: los gobiernos bombardean y colonizan y lo paga el pueblo. Cosiuco de Avellaneda dice: ISIS no es Islam. Y Roberto de Castelar: no es barbarie bombardear Siria. Algunos de los mensajes que seguimos recibiendo al 0800-444-1777 y al 4535-0709. Recuerden que también tenemos la red social Facebook, Yo Veo Visión 7 Internacional, y a través del correo electrónico b7inter@gmail.com. Nueva pausa en Visión 7 Internacional. Recordamos en vivo hasta las 14 con todo lo que está ocurriendo, todos los detalles, con comunicaciones en directo desde Francia. A través de un comunicado, el Estado Islámico se atribuyó la autoría de los atentados de anoche en París y murieron al menos 127 personas y hay cientos de heridos. Todos los detalles en vivo y en directo desde París y por supuesto a través de la televisión pública. Vamos a una nueva pausa y ya volvemos con más Visión 7 Internacional.